Bueno, les contaba entonces, con respecto al tratamiento quirúrgico, retomando un poquito esto, podemos hacerlo a partir de una osteodesis percutánea, una osteosíntesis con placa y tornillos. La osteosíntesis puede ser tanto volar como dorsal, y la posibilidad de un tutor externo ante indicaciones algunas precisas. Con respecto a la osteodesis, lo que generalmente se utiliza es la técnica de Kapandji. La técnica de Kapandji se hace generalmente para fracturas extraarticulares, como son la de Coles, donde a partir de la introducción de clavijas, dentro del foco fracturario, se genera el desplazamiento y la reducción de la fractura. Luego con las mismas clavijas se hace la fijación y sobre las clavijas se coloca el yeso. Acá dice contraindicación 21 días de evolución o hueso osteoporótico o fracturas de Smith. Es muy relativo, ¿sí? Todo dependiendo muchas veces de la condición del paciente, del tipo de fractura, etc. Pero lo que generalmente pasa es que este tipo de fracturas extraarticulares se pueden tratar de forma percutánea con una osteodesis. Con respecto a las placas, les hablaba un poco de las placas dorsales. Las placas dorsales fue el principio de la osteosíntesis en muñeca. Lo primero que se estableció en la cirugía es la osteosíntesis dorsal, y eso lo que te permite es en algún punto abordar la articulación a través de una artrotomía y generar la evaluación de la superficie articular. Está principalmente indicada en aquellas fracturas que tienen conminución metafisaria dorsal, ¿sí? O aquellas fracturas que tienen una gran inestabilidad y en la planificación preoperatoria se deduce que no va a ser suficiente solamente una placa volar, sino que también un biplaqueado a través de un sostén más estructural, volar y dorsal. ¿Sí? Con respecto a las placas volares, las ventajas y desventajas están marcadas acá. Lo que hay que saber es que se hace a partir de un solo abordaje, tiene tornillos proximales y tiene tornillos distales que van sobre la epífisis distal del radio. Muchas veces hay cirujanos que sobre la placa hacen el cierre de un músculo que se llama pronador cuadrado. Eso lo que algunos autores dicen es que disminuiría la sinovitis generada en los flexores. Pero es a modo un poco informativo, ¿sí? Los tornillos distales a veces pueden quedar dentro de la articulación, por eso es importante el control radiográfico dentro de la cirugía a partir de la radioscopía. Y por supuesto que al ser un abordaje volar no te permite evaluar la superficie dorsal del radio, ¿sí? Es una de las desventajas. Esto es una fractura extraarticular evaluada con radiografía de frente y reevaluada con radiografía de perfil, donde se ve la fractura. Es una fractura tipo Coles, ¿sí? Donde se ve el desplazamiento dorsal y además se ve la fractura en el frente. Se le colocó una placa con tornillos, ¿sí? Previa reducción de la fractura. Yo particularmente no utilizo clavijas para reducir este tipo de fracturas, pero hay cirujanos que con esta fractura hacen la maniobra de Kapandji y sobre la maniobra de Kapandji colocan la placa con tornillos, y una vez que tienen estabilizada la fractura con la placa con tornillos, sacan las clavijas y hacen ese tratamiento, ¿está bien? Pero yo particularmente trato de reducir la fractura con la placa puesta. Con respecto al tutor externo, principalmente está indicado en aquellas fracturas que son muy conminutas y que no dan una posibilidad de reconstrucción. Entonces muchas veces se utilizan como un primer tiempo quirúrgico
donde se le genera la reducción a esa estructura muy conminuta, para luego en un segundo tiempo quirúrgico poner injerto y una placa con tornillos. ¿Sí? También está indicada, por supuesto, en fracturas expuestas, como ustedes bien saben, o en aquellas fracturas que están cursando con algún tipo de infección ósea. Esta es la colocación de un tutor externo, generalmente se coloca en el radio y se coloca en el segundo metacarpiano. Esa es la posición más frecuente del tutor de muñeca. ¿Sí? Y para que tengan un paneo general del manejo de la fractura de muñeca, no le voy a leer este mapa conceptual, pero esto es un poco de la reducción del manejo en una fractura de radio distal. Muy bien. Recuerden que estas dos clases ya las tienen ahí en el aula virtual. Bueno, y ahora vamos, Erika, ¿arrancás? Te paso la... Sí, sí. Chicos, chicas, ¿tienen alguna pregunta? Ok. A mí no me quedó bien claro lo de volar. Eso, lo del el abordaje volar. El abordaje volar es el abordaje palmar. Ah, está bien. Bueno, gracias. Pero ¿sabés de qué te hablo? Sí, de una fractura de muñeca. No, ya sé. Pero digo, ¿sabés de qué te hablo con un abordaje volar? No. Bueno, entonces, en toda estructura anatómica está la parte anterior o parte posterior. En la palma de la mano es palmar, o la muñeca es la parte palmar o volar o anterior, y en la parte dorsal es la parte posterior o dorsal. ¿Es un abordaje o dorsal o es un abordaje volar, palmar o anterior? Son todos sinónimos. Ah, ok, eso no lo sabía. Gracias. Ok. Profe, ¿y por qué se haría uno volar o uno posterior? ¿Por qué se haría? Sí. Bien, el abordaje dorsal lo que permite es abordar aquellas fracturas que están conminuta en la cortical posterior, mientras que el abordaje volar generalmente es el más utilizado y por eso es el más utilizado, porque generalmente la conminución dorsal no es tan exagerada para abordarlo desde el punto de vista dorsal. El abordaje dorsal tiene más complicaciones que el abordaje volar, por eso el abordaje volar se utiliza más en comparación con el dorsal, y tenés que hacer un abordaje dorsal también cuando vas a pensar en un doble placa, una placa volar y una placa dorsal. Entonces sí o sí tenés que ir por dorsal. Uh-huh. Y tenía otra pregunta, profe. Sí. En esta fractura que estamos viendo solo se fractura el cúbito y el radio, no los carpos. No, esto solamente fractura de muñeca, es fractura de la radio carpiana, o sea, del radio. Uh-huh. Involucra la articulación radiocarpiana, pero solamente en este caso es el radio. Cuando se habla de fracturas de huesos del carpo es un tema totalmente aparte, pero no entra dentro del capítulo de fractura de muñeca. O sea, sería la radiocarpiana o la radiocubital. Uh-huh. Sí. Y si hay una fractura conminuta, lo que se haría entonces era lo que usted dijo de poner un tutor externo. Correcto, cuando es muy conminuta, que es irreconstruible, que se da generalmente en pacientes con un trauma de alta energía o un paciente muy añoso con un gran trauma, cuando se produce una conminución tal de que vos haces una radiografía o una tomografía y está irreconstruible, se coloca un tutor externo para darle una forma al radio, ¿sí? Porque uno cuando pone el tutor elonga por ligamentotaxis, se produce una reducción indirecta.
Entonces le generás como una forma aproximadamente anatómica para luego en un segundo tiempo quirúrgico abrir generalmente por un abordaje volar o un abordaje volar y dorsal para poner doble placa o poner una placa sola más injerto óseo. Es como un primer paso. ¿Me explico? Gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Bueno, Erika. Bueno, chicos, dejo la cámara abierta, pero estoy con el celu y no veo el Power desde el celu, no lo llego a leer, así que lo voy a leer desde la compu, ¿sí? No voy a estar mirando directamente a la camarita del celu, lo pongo bien al lado para que me vean, pero voy a estar leyendo desde la compu, porque no veo la proyección y no me pude conectar desde la compu, pido disculpas. Bueno, si podés, ¿Ves mi pantalla? a ver. Sí, Sí, Ok. se ve. Bien. Primer diapositiva. Dale, yo te voy diciendo cuando... bueno, esa es la presentación. Sí. Siguiente. Esta. Bien. ¿Pasó? Yo no la veo. no. A ver ahora. Ahí está. Bueno, entonces, como les contó Jorge anteriormente, las fracturas de muñeca abordan el 15% aproximado, ¿no?, de todas las fracturas. El 75% de las fracturas de antebrazo, es una de cada 6 fracturas que ingresan a la guardia, y en menores de 50 años se producen por traumatismos de alta energía. ¿Sí? Siguiente. Entonces, de acuerdo al tipo de fractura, como les contó Jorge anteriormente, si no hay desplazamiento, el tratamiento va a ser conservador, mediante una reducción cerrada y un yeso, ¿sí? Y si la fractura está desplazada, hay diferentes procedimientos quirúrgicos que vamos a poder realizar para reducir esta fractura, entre los cuales están la osteodesis, ¿sí?, la osteosíntesis y la colocación de un tutor externo. Para realizar la fijación percutánea mediante una osteodesis. A ver, ¿quién se acuerda qué era una osteodesis? La fijación del hueso ¿Mediante qué? mediante una placa. ¿Definitiva o transitoria? Y vos me estás diciendo mediante una placa, ¿y la osteosíntesis qué es entonces? ¿Y la osteodesis es mediante una placa, la osteosíntesis qué es? Definitiva, sí, con placa. Con placa, entonces, ¿qué sería? Una osteosíntesis. ¿Sí? La osteodesis es la fijación de dos piezas óseas que tienen una solución de continuidad por una fractura, que se fijan mediante clavos de clavijas de Kirchner o de Steinmann. ¿Saben cuál es la diferencia entre las clavijas de Kirchner y las clavijas de Steinmann? Las clavijas de Kirchner son aquellas que miden hasta 2 milímetros. Son más finitas, ¿no? Miden más de 2 milímetros, ¿sí? Las de Kirchner hasta 2 milímetros, y las de Steinmann más de 2 milímetros. Entonces, ustedes tienen que recordar siempre que la osteodesis es la fijación transitoria, o sea, que esas mediante clavijas de Kirchner o Steinmann, y que esas clavijas posteriormente se van a retirar de la fractura. En cambio, la osteosíntesis es la fijación de una solución de continuidad en un hueso, en una pieza ósea, mediante placas, pero es definitiva, ¿sí? Entonces, si vamos a hacer una osteodesis percutánea,
¿qué vamos a necesitar sí o sí o sí o sí adentro del quirófano? El motor. Además del motor, ¿cómo reduce la fractura? Si es percutáneo, ¿cómo reduce la fractura? ¿Cómo ve la fractura el traumatólogo? El equipo de rayos. El arco en C. Muy bien, ¿sí? Siempre la fijación percutánea, sí, la osteodesis percutánea de una fractura de muñeca, de cualquier fractura, la osteodesis percutánea, ¿sí? Se realiza con radioscopía continua, entonces vamos a necesitar el intensificador de imágenes. Por lo tanto, para dicho procedimiento vamos a tener que contar con los chalecos plomados al inicio de la cirugía, cuando nosotros nos vamos a lavar las manos para empezar a armar nuestra mesa, cuando el traumatólogo se va a lavar más las manos para realizar el procedimiento quirúrgico, porque obviamente es un procedimiento que vamos a realizar con técnica séptica, ¿sí? Porque vamos a colocar clavijas en un hueso, ¿sí? Todos tenemos que tener puesto el chaleco plomado. Vamos a tener que llamar previamente al técnico radiólogo para que se encuentre dentro del quirófano para realizar el procedimiento, ¿sí? Y vamos a preparar todo para realizar el mismo, ¿sí? En cuanto a la anestesia, puede ser plexual o general, la posición del paciente va a ser en decúbito dorsal, ¿sí? Con el brazo a operar sobre un apoyabrazo o una mesa. Es importante, recuerden que recién les hablamos de que la osteodesis percutánea sí se realiza mediante radioscopía continua, porque el traumatólogo tiene que poder ver el foco fracturario para poder reducirlo con esas clavijas, ¿sí? Entonces, es importante que cuando nosotros preparemos el apoyabrazo o la mesa que vamos a colocar del lado del miembro a operar para apoyar el mismo, sea radiolúcida, ¿sí? Eso es importantísimo, ¿sí? Con respecto a el instrumental y los materiales que vamos a tener que preparar, como muy bien dijo Adrián, vamos a tener que preparar el motor, vamos a tener que preparar las clavijas de Steinman o de Kirchner, ¿sí? Vamos a tener que utilizar el intensificador de imágenes, y muchas veces, ¿sí? Se realiza una pequeña incisión en la piel, por lo tanto vamos a tener que tener un mango de bisturí número 3, una hoja 11 o 15, separadores de Miller, ¿sí? Se hace una pequeña incisión para poder pasar las clavijas y no lesionar la piel, ¿sí? Siempre este tipo de cirugía se realiza con intensificador de imagen. Siempre, 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 siempre. Se le puede decir fluoroscopio también, ¿no? Sí, sí. Otra cosa que es importante cuando realizamos cirugías de miembro superior, hombro, codo, muñeca, dedos, ¿sí? Nosotros, el procedimiento se puede realizar mediante anestesia plexual o anestesia general, ¿sí? Por lo general, colocamos los sensores de oximetría, de presión no invasiva, en los miembros superiores del paciente, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta cuando hay instituciones donde nosotros como instrumentadores no asistimos al anestesiólogo, pero hay instituciones donde sí los asistimos. Entonces, tenemos que tener en cuenta, y así todo no lo estemos asistiendo, tenemos que tener en cuenta y verificar que tanto el sensor de oximetría, el manguito de presión no invasiva, ¿sí? Se coloquen no en el brazo de la muñeca a operar, ¿sí? Sino se coloquen del lado contralateral. Por lo general, el manguito de presión en las cirugías de miembro superior, el manguito de presión no invasiva, se coloca siempre en miembro inferior. ¿Por qué? Porque el brazo libre yo lo voy a tener con la vía periférica del paciente y el sensor de oximetría, ¿sí? Si yo coloco el manguito de presión no invasiva en el brazo libre, cuando éste se insufle para tomar la presión, va a obstruir el pasaje, ¿sí?, de la solución fisiológica, de la medicación que esté pasando por la vía periférica, y va a hacer que suene la alarma del sensor de oximetría, porque de repente ese sensor va a estar sensando que el paciente no tiene pulso. Entonces, para evitar eso, se coloca en el miembro inferior. ¿Sí? Siguiente.
Acá lo que pueden ver son diferentes técnicas, ¿sí? Para una reducción percutánea de una fractura de muñeca, ¿sí? Como les contó Jorge anteriormente, la más utilizada es la técnica de Kaplan-G, pero hay diferentes técnicas para realizar la reducción de la fractura. Con respecto a la osteosíntesis de muñeca, ¿sí? El instrumental y materiales, lo que vamos a tener que preparar es partes blandas delicadas, ¿sí? Vamos a trabajar en la muñeca, tejido superficial, delicado, ¿sí? Vamos a preparar separadores de Adson, pinzas mano izquierda de Adson, separadores de Zen-Millen o Bollman, el separador de Adson, la tijera estelita, que es la tijera Metzemont, pero que es delicadita y cortita, ¿sí? Legras delicadas, lazadas de silicona o borde de guante para reparar, ¿sí? Estructuras venosas o nerviosas, las vendas de Esmarch y el manguito hemostático. A ver, ¿quién me puede contar cómo se colocaba el manguito hemostático? ¿Cuáles son los pasos para colocar el manguito hemostático? ¿Y qué función cumplía el manguito hemostático? ¿Alguien se anima? Hace hemostasia el manguito para que deje de irrigar sangre al miembro donde va a hacer la operación, el procedimiento quirúrgico. Bueno, ¿y cómo se colocaba, Adrián? O sea, de distal a proximal. Pero ¿qué partes tiene? ¿Qué tenés que preparar vos? Si yo te digo mañana, vos vas a circular una cirugía y te digo, tenés que preparar el manguito hemostático porque Jorge siempre opera con manguito hemostático. ¿Vos qué preparás? Y la venda Esmarch, ¿Sí? no sé, de ancho que él utilice y gasas. Y La puede ser venda de Esmar, por ejemplo, de 20 centímetros para un miembro superior de un paciente de 40 kilos. ¿Te va a resultar cómoda? No. más ancha, tiene que ser. Si es Así muy como gordo el brazo, cuanto más de gordo el 10. brazo, más ancha tiene que ser la Esmart. ¿Cómo? Cuanto más grueso sea el miembro, más ancha tiene que ser la venda Esmart. Claro, pero bueno, a ver, entonces, llega el paciente, se realiza la anestesia, se realiza la antisepsia, la colocación de campos, y ahí recién colocas el manguito. No la venda de Smarch, el manguito. Ahí recién lo colocás una vez que pintaste, colocaste los campos, y ahí recién colocás el manguito. No, después. ¿Cómo después? Antes. Muy bien, Sole. El manguito no está estéril, ¿sí? El manguito es, para que ustedes tengan una idea, igual creo que está en unas imágenes de cuando hablamos de rodilla, de la plástica del ligamento cruzado, hay unas imágenes del manguito, ¿sí? El manguito es como el del tensiómetro, ¿sí? Que se coloca previo a la antisepsia, ¿sí? A realizar la antisepsia del paciente. Lo que primero se va a hacer y se hace en toda cirugía traumatológica es lavar el miembro con iodopovidona jabonosa o clorexidina. Siempre, ¿sí? Se realizó la anestesia y se va a proceder a realizar el lavado de la región operar con clorexidina o iodopovidona jabonosa. Se lava, se enjuaga con solución fisiológica estéril, por lo tanto debemos poner campos impermeables o nylon, ¿sí? Sobre la mesa accesoria, en este caso, ¿sí? Para evitar que se humedezca. Una vez que se realiza el lavado, se seca con gasas estériles, se va a proceder a, el manguito ya está colocado, ¿sí? Se va a proceder a realizar la antisepsia, ¿sí? ¿Cómo se realiza la antisepsia de un miembro superior que va a ser intervenido? Si yo tengo el brazo apoyado sobre la mesa accesoria, pinto solamente que la parte anterior, porque la parte posterior de la mano, o sea, yo tengo ¿me ven?
Yo tengo el brazo así, apoyado, ¿sí? En la mesa accesoria. ¿Pinto nada más que esta parte? ¿Y toda esta parte no la pinto? No, se pinta todo. Se ¿Y eleva cómo se el hace para pintar todo? Si el paciente está dormido, ¿le pido que levante el brazo? No, Le agarro cayó con un guante de la punta de los dedos, levanto, pinto de los dos lados, agarro con una mano enguantada, pinto los dedos entre los dedos, todo así, completa la mano, y después lo apoyo sobre la mesa. Sí, esa es una opción, ¿sí? Y si no, lo que se hace es desplegar una compresa, ¿sí? Se toma con una compresa primero, se levanta y se coloca debajo de la muñeca una compresa, se enrosca y queda el miembro suspendido, ¿sí? Desde la muñeca. Ya la muñeca la pintamos, ¿no? ¿Sí? Para pintar la mano. Entonces, ahí el cirujano va a poder realizar la antisepsia de la cara anterior y la cara posterior. Obviamente, ustedes tienen que tener en cuenta, cuando realizan este tipo de procedimientos, no realizar un hisopo con una compresa, o sea, con una gasa grande, ¿sí? Ustedes tienen que tener en cuenta que el hisopo tiene que pintar entre medio de los dedos, tiene que pintar toda la mano, entonces esa es otra de las cosas que es una pavada, pero que hay que tener en cuenta cuando realizamos este tipo de procedimientos, ¿sí? Entonces, colocamos el manguito hemostático, ¿sí? Realizamos la antisepsia, colocamos los campos. ¿Qué sigue? La colocación de la venda Hermat. Muy bien. ¿Y cómo se va a colocar la venda Esmar? ¿Quién me está hablando? Joana, Joana. ¿Y cómo se va a colocar la venda Esmar? desde distal a proximal. O sea, de ¿Y qué va los a hacer dedos esa venda Esmar? va a dejar sin circulación el brazo para que después no sangre en el momento de incidir. Perfecto. Va a exsanguinar ese miembro para que cuando llegue el momento de realizar la cirugía podamos trabajar en un campo exangüe, ¿sí? Entonces, se coloca la venda de Esmar desde distal a proximal, y una vez que se colocó la venda de Esmar, ¿qué se hace? O sea, yo ya dejé mi miembro exangüe. ¿Cómo hago para que la sangre no vuelva al miembro? Ajusta el Hay que manguito. insuflar el manguito. Perfecto, perfecto. Es importante que sepan los pasos de la colocación del manguito hemostático, porque muchos en cursadas anteriores nos ponían que primero se inflaba el manguito y después se colocaba la venda de Esmar, ¿sí? O que primero se realizaba el embrocado y la colocación de campos y después se colocaba el manguito, ¿sí? Entonces, una vez que anestesiamos al paciente, tenemos otra cosa importante que les quiero mencionar, que ya creo que se los mencioné en alguna otra oportunidad, es que siempre que vamos a realizar cirugía traumatológica que requiera de prótesis, que requiera de implantes, la mesa de cirugía con la caja de la ortopedia se tiene que armar antes de anestesiar al paciente, y el traumatólogo debe verificar, ¿sí?, que en esa caja estén las placas que haya solicitado, ¿sí? Usted, como les contó Jorge anteriormente, siempre se hace un plan quirúrgico, ¿sí?, de acuerdo al tipo de fractura que tiene el paciente, ¿sí?, se diagrama qué tipos de placas se van a colocar, cuál va a ser la vía de abordaje, ¿sí? Se van a solicitar esas placas a la ortopedia, ¿sí? Y siempre hay que verificar con el traumatólogo que el material sea el indicado. Ustedes imagínense de pasar el paciente al quirófano, anestesiarlo y luego comenzar a armar la mesa y que falte justamente un tipo de placa que vamos a necesitar. Ese paciente se sometió a una anestesia general y no se puede operar, ¿sí? Entonces es súper importante como que lo implementen como una buena práctica, ¿sí?, de estar conectados con su equipo quirúrgico, armar la mesa, obviamente dejarla cubierta, armar la mesa, el cirujano corrobora que el material es el indicado y que es el correcto para la cirugía a desarrollar, y una vez
que nos da el ok, tapamos la mesa y ahí recién se realiza la anestesia del paciente, ¿sí? Profe, y también, o sea, verificamos que esté completa la caja y además la antisexia, o sea, la envoltura, que venga, no Obvio, esté eso en todas las rota. cirugías, sí. Eso ya a esta altura yo no se los menciono porque es algo que nosotros tenemos incorporado para cualquier tipo de procedimiento, ¿sí? Pero la particularidad que tiene traumatología es que si nos llega a faltar justo la placa que necesitamos para reducir esa fractura, o sea, para realizar la osteosíntesis de la fractura, no vamos a poder realizarla o la vamos a realizar, pero de manera ineficiente, ¿se entiende? Entonces, siempre es importante que verifiquemos con el traumatólogo que va a... No se escucha, Erika, no sé qué pasó. Chicos, perdón, justo me sonó el teléfono, estoy conectada desde el celu y me sonó el celu, pido disculpas. Erika, Bueno, sí. te quedan 6 minutos. Bueno, con respecto a la osteosíntesis, como les dijo Jorge anteriormente, me están llamando Erika, de... otra vez se te silenció por la llamada. No. Hay dos tipos de abordaje que podemos realizar, ¿sí? Dorsal o volar o palmar. Siempre asocia volar con palmar, Adrián. Entonces ahí vas a entender y vas a recordar. Dorsal, volar o palmar. La vía de abordaje más utilizada es la vía de abordaje volar, ¿sí? Sí, Entonces, nunca lo había escuchado, por eso te pregunto. Entonces, lo primero, yo no sé si Jorge por dónde vas, porque yo estoy pasando ahí está. Lo primero que se va a hacer es la incisión, ¿sí? La disección de los tejidos y se va a abordar la fractura. Una vez que se abordó la fractura, se va a desperiostizar con las legras. Algún tipo de fractura se puede reducir con las pinzas de reducción, ¿sí? Y si no, o con, como les contó Jorge anteriormente, se rearma la fractura, ¿sí? Se reduce con las clavijas de Kirchner, ¿sí? Para eso vamos a tener que tener el intensificador de imágenes desde el comienzo de la cirugía, con el técnico radiólogo desde el comienzo. El intensificador de imágenes lo vamos a vestir, ¿sí? Le vamos a colocar una funda estéril o un camisolín, ¿sí? Y es importante que tengan en cuenta que para este procedimiento el técnico tiene que estar desde el inicio, ¿sí? Entonces, se selecciona la placa, ¿sí? El traumatólogo va a seleccionar la placa adecuada, ¿sí? Se va a colocar sobre el trazo fracturario y le va a acoplar la guía, ¿sí? La guía, que es la que ven ahí en color gris, ¿sí? Se puede fijar con pines o con clavijas de Kirchner, ¿sí? Se va a proceder a colocar los tornillos proximales, ¿sí? Que en la muñeca, en la fractura de muñeca, los tornillos proximales van a ser los que están hacia este lado. Distal es hacia acá, proximal es hasta acá, ¿sí? Entonces, se van a proceder a colocar los tornillos proximales siempre con la guía de mecha, ¿sí? La mecha con el motor, ¿sí? El medidor de profundidad, el macho si los tornillos no son autorroscantes, si los tornillos son autorroscantes no se pasa al macho, ¿sí? Y se pasa el tornillo de cortical montado en el destornillador, ¿sí? Una vez colocados los tornillos proximales, se colocan los tornillos distales de bloqueo. Recuerden que los tornillos de bloqueo son aquellos que proceden la rosca hasta la cabeza del tornillo, ¿sí? Y quedan dentro, ¿sí? La cabeza del tornillo queda dentro de la placa. Lo que hace el tornillo de bloqueo, en lugar de comprimir la placa contra el hueso, acompaña la placa y el tornillo a poder apoyarse sobre la fractura para que ésta pueda
consolidar, ¿se entiende? Sí, profe. Posteriormente se colocan los distales, luego se coloca un tornillo para estinoides, los tornillos proximales de bloqueo. Siempre recuerden que para colocar el tornillo es motor con mecha, machos y los medidor de profundidad, macho y el tornillo, ¿sí? Se colocan los tornillos, un tornillo de estinoides, los tornillos proximales para bloqueo, liberación del manguito, control de hemostasia, lavado y cierre, ¿sí? ¿Seguimos? Siguiente, Jorge, por fin. Sí. Me quiero apurar porque quiero mostrar lo del... ¿Esto? Esto, no, seguí, quiero ir a el tutor externo, ¿sí? Acá. Que es algo que ustedes van a manejar siempre y van a realizar mucho la colocación de tutor externo en la guardia, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos para colocar un tutor externo? ¿Sí? Los shunts, ¿sí? O agujas de Kirchner, ¿sí? Las rótulas, los tubos, la llave Allen y la llave 13, ¿sí? Que no la anoté ahí. ¿Cómo se coloca el tutor externo? Mediante radioscopía, ¿sí? Se monta el shunt en el motor, ¿sí? Y se coloca, se inserta en el segundo metacarpiano. Los shunts tienen diferentes medidas, van de 2,5 a 4 milímetros, los de radio tienen un diámetro de 4 milímetros, ¿sí? Se colocan 2 en el segundo metacarpiano, 2 en el radio, ¿sí? Estos shunts que ven ahí en amarillo, esas clavos que ven ahí en amarillo, se conectan mediante unas rótulas, se llaman, o sea, que son conectores, a unos tubos, ¿sí? Para fijarlas. Y se puede esos tubos conectarlos entre sí. ¿Cuál es el fundamento, como les dijo Jorge anteriormente, del tutor externo de muñeca? Se colocan en fracturas